All right. Well, good morning. How y'all doing? Muy buenas mañanas, ¿cómo están? See, good. I hear some good, Escucho motivation. That's awesome. buena motivación, qué chévere. Let's do. I love how Jorge's kind of incorporated that stand thing. It's awesome. So why don't we all stand up? Vamos a hacer revista. Todo el pastor Jorge ha incorporado que le gusta que se paren, así que por favor pónganse de pie. Yeah, kind of stretch out. I was gonna ask you if we can incorporate some push-ups. ¿Saben? Les iba a pedir que hagan push-ups también. Can I get a hua? ¿Puedo escuchar un hua? Some of you would do it. Algunos de ustedes sí lo iban a hacer, amén. Jose reminded me I'm going to bring it up at the next board meeting. José me recordó que en la próxima junta directiva lo voy a mencionar. Not only going to be spiritually fit, we're going to be physically fit too. No solo vamos a tener espiritualmente, pero también físicamente. All right, let's pray. Okay, vamos a orar. Heavenly Father, thank you so very, very much, Lord, for your Padre word. celestial, muchas gracias por tu palabra. I pray that your word be the center of our attention today. Oro que tu palabra sea el centro de nuestra atención hoy. All that we talk about, all that we say, De todo lo que mencionamos, todo lo que decimos, our entire behavior of worship today nuestro comportamiento entero de adoración este día, may be centered on the truth of your word que sea centrado en la verdad de tu palabra and glorify you in the name of y te Jesus. glorifique a ti en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Let's receive. No Pueden push-ups today. sentarse. Sin push-ups hoy. Sin push-ups. Yeah. I read a quote the other day Hace poquito leí un dicho that said, when something is universal enough in our everyday lives, que dice que cuando algo es lo suficientemente universal en nuestras vidas, we take it for granted to the point of forgetting that it exists. que no lo tomamos por ventaja al punto que se nos olvida que existe. So let's say it again. Así que lo voy a decir nuevamente. When something is universal enough in our lives, Cuando algo es lo suficientemente universal en nuestras vidas, we take it for granted to the point of forgetting that it even exists. no lo tomamos por ventaja al punto que se nos olvida que existe. And while I don't know the guy who actually said that, I know his name, but I don't know who he is. Y no conozco la persona que le escribió, o sea, sí conozco su nombre, pero no sé quién es. I started to think that he had a point. Comencé a pensar de que tenía un punto. When things get so commonplace in our everyday lives, Cuando las cosas se hacen tan comunes en nuestras vidas cotidianas, or too much time passes o cuando pasa mucho tiempo from an important event, de un evento importante, or something new captures our attention, o algo nuevo captura nuestra atención, we tend to take for granted tenemos la tendencia de no tomarlo por ventaja. that important first thing. Aquella cosa importante lo que fue primeramente. And sometimes even forget that it even happened. Y a veces se nos olvida qué pasa. Every once in a while we'll remember, right? Y de vez en cuando sí lo recordamos, ¿verdad? When all that stuff comes into play right in the middle of that first important thing and where we are today, Pero cuando todas esas cosas que toman sus roles del primer momento cuando ese evento pasó, in a lot of ways it's hard to remember that thing ever even happened. en muchas maneras es difícil recordar que eso pasó en primer lugar. I think we can all agree Todos podemos estar de acuerdo that all of us have a tendency to forget. que todos tenemos la tendencia de olvidar. Some more than others, of course. Algunos más que otros, claro. I actually joke and say that God has given me the blessing of being able to forget very easily. Yo hago el chiste de que el Señor me dio la bendición de poder olvidar rápidamente. And that can be a good thing, but in a lot of ways it can be a bad thing as Y well. puede ser algo bueno, pero también puede ser algo malo en muchas maneras. But I believe that is true in our spiritual walk. We have a tendency to forget a lot of times the first important thing. Pero yo creo que eso es muy verdad en nuestra vida espiritual, que muchas veces tenemos la tendencia de olvidar muchas You cosas. see, God is continually at work around us, Dios está continuamente trabajando alrededor de nosotros, doing so much for us. haciendo tanto por nosotros. And the moment something bad happens in our lives, Y el momento que algo malo pasa en nuestras vidas, we forget the work that God did in and around us, se nos olvida la obra que Dios hizo en y alrededor de nosotros, as if He's never done anything for us. como que si nunca hubiera hecho algo para nosotros. ¿Se han sentido así alguna vez? There's a proverb, Hay un proverbio. caveat. I've been listening to the Proverbs on my way to work. I recommend it. It's very cool. Y solo para aquí
desviar un poquito, que estaba escuchando los proverbios de camino al trabajo. And I heard this one and I was like, what? It's so true. Y escuché esto y yo dije, que ¿qué es? Es muy cierto lo que está There's diciendo. a proverb, it's Proverbs 19:3. Y es el Proverbios 19:3. And in the New Living Translation version, it reads like Y this. en la nueva traducción viviente dice así: People ruin their lives by their own foolishness and then are angry at the Lord. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. It is so true. Y es tan cierto. I want to start using that. I do like some kind of like pastoral counseling in the chaplaincy, and Y quiero empezar a usar esto. Yo hago consejería en el ejército. I want to start using that, as like a foundation for the counseling. Like, where did you ruin your own life that's caused you to get to here? Y And quiero then, blame the usar Lord. esto como un fundamento donde ¿dónde tú arruinaste tu vida que te ha llegado a este punto y le estás culpando al Señor? As a matter of fact, I think I can make the claim Y de hecho yo creo que puedo decir that every issue or problem that we have in our lives que cada problema que nosotros tenemos en nuestras vidas can be traced back to something that we have done wrong, or pueden ser trazados a algo que nosotros hemos hecho that someone else has done against us, right? o que otra persona ha hecho en nuestra contra, ¿verdad? But it can never be traced back to God. Pero nunca puede ser trazado hacia a Dios. Yet, we are mad at Him and forget all the good things that He has already done in our lives Y aún así nos enojamos con Él y se nos olvida todas las cosas buenas que Él ha hecho en nuestras vidas to get us to this point in our life. para llevarnos a este punto en nuestra vida. You know what? I think God has something to say about that. Y sabes que yo creo que Dios tiene algo que decir acerca de eso. This is what He has to say. He says in Isaiah 49:15. Y eso es lo que tiene que decir en Isaías 49:15. He says, I will never forget about you. Can a mother forget her nursing child? Can she feel no love for the child she has born? But even if that were possible, I would never forget about you. Ever. Jamás puede una madre olvidar a su niño, jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho, puede no sentir amor por el niño al cual dio a luz, pero aún así eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. And I believe that in this promise, Y yo creo que en esta promesa that we can be assured que nosotros podemos estar seguros that God loves us que Dios nos ama and that He has a plan for y us. que tiene un plan para nosotros. And I think that's exciting. Yo creo que eso es emocionante. Have you ever watched a movie, any movie really, Nunca es una película, cualquier película, like a superhero movie or something like como that? una película de superhéroes o algo así. And in the movie, the hero Y en la película el héroe gets to the point where he needs to rescue his partner, whoever it is, right? llega al punto que tiene que rescatar a su pareja, quien sea que es. And in that rescue, he's going to defeat the enemy, of course, Y en right? ese rescate tú sabes que que le va a ganar al enemigo, claro. And so in whatever movie it is, the hero begins to get ready, he gets all his gear, and he gets all motivated and pumped up, Es right? que en cualquier película que sea se comienza a alistar, agarra todas sus herramientas y se pone listo, ¿verdad? And yeah, he readies himself to meet his nemesis, his enemy. Se pone listo para enfrentar a su enemigo. And then someone inevitably will ask the question, what's the Inevitablemente alguien le pregunta cuál es plan, el right? plan, ¿verdad? What's the plan, hero? ¿Cuál es el plan, What héroe? are we going to do? How are we going to accomplish this mission? How are you going to kill this guy and rescue ¿Qué your vamos a partner? hacer? ¿Cómo vas a cumplir esa misión? ¿Cómo vas a rescatar a tu pareja? And I believe that in these movies or whatever, this is such an exciting part of the movie because Yo creo que en estas películas es una parte tan emocionante porque when the plan is going to be put into play, Porque cuando el plan está a punto de estar, de hacerse, that's when the action is going to start, es right? cuando comienza la acción, ¿verdad? That's when it's going to get exciting. Es cuando se va a poner emocionante, That's when it's going to get real. es cuando se va a poner real. Here comes the hero. Aquí viene el héroe, He's mad está enojado at the enemy. con el enemigo, He's gonna rescue the person in distress. va a rescatar a la persona en peligro. It's over.
ya se acabó. You know what I believe? ¿Sabes qué yo creo? I believe that God has a plan for us. Yo creo que Dios tiene un plan para nosotros. A plan so that we do not have to forget anymore who He is Un plan para que ya no se nos olvide quién Él es or what He has done. o lo que Él ha hecho. If you wouldn't mind turning with me to Luke Si por favor podrían ir conmigo a Lucas, chapter 2, verse 41 to 52. capítulo 2, 41 al 52. Sure. Well, you know what? I think that, are you going to put it in Spanish or English? It's in English. 2:41 al 52. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. You know where I think that we connect with the people in this story as well as the people who were reading the story way back in the day? ¿Sabes dónde yo pienso que nos conectamos con las personas en la historia? Al igual que las personas que escucharon esta historia hace muchos años. I believe that we connect with them in the fact that we have a tendency to forget that God has a plan and He's in control. Yo creo que nos conectamos con ellos, que nosotros tenemos la tendencia de olvidar que Dios tiene un plan. And in a way, we can relate with Mary, right? De alguna manera Joseph. nos podemos relatar con María y José. And you know, we're going to talk about what that means in a second. We can relate with what they were going through Y in vamos that a hablar, moment of terror, right? vamos a hablar de lo que significa eso en un momento, pero podemos relatar con ellos y lo que estaban sintiendo en ese momento de terror. But I think we can also connect with the fact that we can find strength in Jesus. Pero también podemos conectarnos con el hecho que podemos encontrar fuerza en Jesús. And ultimately respond the way that He did. Y últimamente responder en la manera que Él lo hizo. Okay, so here's the context of what we read, right? Ok, aquí está el contexto de lo que leímos. So, you know, if you've been coming to church for the last consecutive Sundays, Así que si has estado viniendo en los últimos domingos seguidamente a la iglesia, we've been kind of talking about the story of Jesus' beginning, right? hemos estado hablando On de, earth, I should say. acerca del principio de la historia de Jesús aquí en la tierra. And so there's kind of this break between verses 40 and chapter 3, verse 1. There's this break of 30-ish or so years. Así que hay como un break entre el capítulo, Verse 40 in chapter 2. del verso 30, capítulo 2. 40. But you get it, right? Okay. This little text here Pero aquí is este texto kind of represents a 30-year break between the story of Jesus as a baby and His ministry beginning. representa los 30 años de cuando Jesús estaba de niño al principio de su ministerio. So if you think about it, Luke didn't really have to add this portion of text in. Así que si te lo pones a pensar, Lucas no tenía que haber añadido esta parte del verso. He could have just introduced us to Jesus the baby and then said, 30 years later, bam, He begins His ministry. That's kind of how it could have Simplemente gone. hubiera podido introducir a Jesús como un bebé y luego 30 años comenzó su ministerio. Así lo hubiera podido hacer. And we would have kind of read straight through. It wouldn't have been a break. We would have read Jesus' birth, and then we would have read about His ministry, and then we might not have even thought about the 30-year
timeline that happened in between, Si right? lo hubiéramos podido leer así corridamente al principio de cuando él nació y cuando comenzó su ministerio, y sin ponernos a pensar qué fue lo que sucedió en esos 30 años antes de que saliera en la Biblia. I don't know, but I think that Luke, he puts this story in there very purposefully. Y no sé, pero yo pienso que Lucas pone esto en la historia muy con un propósito. To remind us that God wasn't finished working when he was a baby and starts his work again when he was 30. Para recordarnos que Dios no había terminado obrando en la vida de Jesús cuando era un infante, cuando creció a los 30 años. No, God is continually at work. Dios está continuamente trabajando. And this story shows us exactly where he was. Y esta historia nos demuestra exactamente dónde él estaba. And so Luke introduces us to Joseph and Mary again. Así que Lucas nos introduce a Jesús y María una vez más. This time it's about 12 years later after what we talked about last Sunday. Esta vez es 12 años después de lo que hablamos el domingo pasado. Joseph, Mary, and Jesus Jesús, María y José are heading to the feast of Passover. van de camino a la celebración de la Pascua. The feast of Passover was an annual feast that was obligated in the law for males to attend annually. Okay. La celebración de la Pascua era una fiesta que era una tradición anualmente que se le requería a los varones que tenían que atender. So if you were Orthodox in your Jewish belief, you were a Jew, then you would make every effort to attend the Passover because it was mandatory for men to go to the Passover. Así que si tú eras judío, tú hacías todo lo posible para estar ahí en esa celebración porque se le demandaba a los judíos varones estar en esa celebración. And of course, as the Jewish culture expanded and was spread out, Y claro que en lo que se expandió la tradición judía, there were exceptions to that rule. I mean, if you couldn't make it or you're poor or something, había you wouldn't excepciones necessarily have to a go. esas reglas. Si eras pobre o lo que sea, no tenías que ir. But Orthodox Jews would go to that feast because it was an important one. Pero los judíos, ellos siempre incumplían esa ley porque era una ley importante. As a matter of fact, it was 7 days long, Y de hecho era 7 días de longitud and it represented y representaba the Passover la Pascua of the angel of death del ángel de la muerte in the book of Exodus, en el libro de los Éxodos, as God's people were being released out of Egypt. Okay. en lo que el pueblo de Dios estaban siendo soltados de Egipto. Obviously, there's much more to it. Obviamente hay mucho más. It's a 7-day feast, feast, Es una fiesta de 7 días o celebración. and it's rich in tradition. It's Y awesome. tiene mucha riqueza en cultura, es muy chévere. But here's the cool thing. Okay, so Jesus, as you read, is 12 years old, right? Pero aquí se lo padre que Jesús, como leímos, tenía 12 años. Now there's this other book called the Mishnah. Hay otro libro que se llama el Mishnah. The Mishnah, yes, and it's a Hebrew book that is a book of the law, if you will. Y es un libro hebreo que es el libro de la ley. And that book says Y este libro dice that when a Jewish boy que cuando un varón judeo is 13 years old, tiene 13 años de edad, he becomes a son of the law, is what it says. se convierte en el hijo de la ley, es lo que dice. In other words, a 13-year-old boy becomes a man at that point in his life. En otras palabras, un niño de 13 años de edad se convierte en hombre. And obviously from that point, all the men things apply to him, of Y course, obviamente right? desde ese punto todo lo que tiene que ver con los hombres le aplica a él. Which one of them is to attend the Feast of Passover. Y uno de ellos es atender la fiesta de Pascua. And so most likely, Así que era muy, o sea que sí pasó realmente. and we don't know for sure, but most likely this is probably Jesus' first Passover, maybe. Okay? No sabemos con certeza, pero probablemente es la primera Pascua de Jesús. Typically, what a Jewish father would do Típicamente lo que hacía un padre judeo is he would begin to take his 11 or 12-year-old son es que iba con su niño de 12 o con su hijo de 11 o 12 años to the Feast of Passover a la fiesta de Pascua and introduce them to all the tradition and rituals of that feast. y los introducía a toda la cultura, a todo lo que significaba esa fiesta. So that when they became 13 years old Para que cuando cumplieran los 13 años and had their first
feast of Passover. y tenían su primera fiesta de Pascua. They were used to it, you know. They had seen it before. Ya estaban acostumbrados, ya lo habían visto antes. Now, as I told you, it wasn't mandatory for women to go to the feast of Y Passover. ahora, como les dije, no era mandatorio de que las mujeres asistieran, But obviously, you know, they came. pero obviamente sí venían. And what it tells us really in the scripture is that Joseph and Mary going to the feast of Passover Y lo que nos dice en las escrituras de que María, José y Jesús que fueran a la Pascua meant that they were very devout. significaba que estaban muy devocionados, They had a desire, devotos, tenían el deseo and they had a desire to want to follow God's commands to the, to the T, right? tenían el deseo de seguir los mandamientos de Dios paso a paso. And so we see, them coming down, because potentially Jesus' first Passover. Así que vemos que van y probablemente era la primera Pascua de Jesús. And then, obviously there's a break. We don't know what happens during the Passover. It's probably an awesome time. Y obviamente aquí no nos dice lo que pasó en la fiesta de Pascua. But what we do see is that after the festivities, Pero lo que sí vemos es que después de las festividades, it says that Jesus stayed behind in Jerusalem. dice que Jesús se quedó en Jerusalén. I don't know about you, when I read that, I'm like, did he choose to stay there? Y yo no sé tú, pero cuando yo leí esto, digo yo, él decidió quedarse allí. I remember he's a 12-year-old boy. Acuérdate que es un niño de 12 años, It doesn't say, no dice, he might have meant it or whatever, but Luke does not write, Joseph and Mary lost Jesus. a lo mejor sí quiso, pero no dice, Lucas no escribió, José y María perdieron a Jesús. It doesn't say that, right? No dice eso, It ¿verdad? says Jesus stayed behind in Jerusalem. Dice que My Jesús version. se quedó en Jerusalén, en mi versión. I wonder, I don't know. Y me pregunto, no sé, I wonder if he intended to stay behind. me pregunto si lo hizo con la intención de quedarse. I don't know. No sé, Food for thought, right? es para que lo piensen. And so this is kind of how it works. It's really cool. When I was doing the study on this. Eso es lo que me asombra cuando estaba haciendo el estudio de esto. So because so many Jerusalem would actually swell to double its size during festivities like this. Así que durante ese tiempo de festividades, Jerusalén crecía al doble. And so because so many people were going to the festivals, Y porque tantas personas iban hacia los festivales, they were smart about it. They decided we were going to go in big caravans from our different areas, Galilee, Nazareth. They would go in these big caravans of people. lo hacían muy inteligentemente, se iban en caravana con muchas personas hacia Jerusalén. And it was smart, right? I mean, they saved in logistics. Es muy inteligente, ¿verdad? Se ahorraban en la logística, They protected themselves. Bigger crowds of people typically would be fended off from like robbers or whatever like that. se protegían a sí mismos, entre más personas hay, menos hay la probabilidad de que un ladrón venga y los ataque. And so they would come in these caravans Así que se iban en esas caravanas and leave in caravans as well. y también All se at the iban same en time. caravanas. And so the way that they would do it Así que la manera en que lo hacían is that the women es que las mujeres would travel as a group viajaban con el grupo before the men, antes que los hombres, maybe several hours before the men. They would start going. probablemente unas horas antes que ellos comenzaban el viaje, ellas. Apparently, so that when the caravan was ready to bed down and sleep for the night, Y aparentemente cuando la caravana quería parar y descansar por la noche, they would already be set up with dinner and all that stuff, logistics. ya todo estaba listo con la cena y ya todo estaba ya preparado logísticamente. So when the men or the rest of the caravan would come, they would be able to just get to business, set up the tents and all that kind of stuff, right? Cuando los hombres y el resto de las caravanas llegaban, solo podían llegar y comenzar a comer o lo que sea. And so remember, Jesus is 12 years old. He's at that teeter point between a man and a boy. A Así man que and a boy. acuérdense que Jesús tenía 12 años, estaba en ese tiempo entre ser un niño y un hombre, un niño y un hombre. And so the children would travel with the females to the site, and Así que men would travel with the men. Los niños viajaban con las mujeres hacia el sitio y los hombres viajaban con los hombres. And so it was very understandable. Y así que era, se entendía por qué lo hacían.
that Mary could have thought que María pensó that Jesus was with Joseph, que Jesús estaba con José and that Joseph could have thought y que José también hubiera pensado that Jesus was with Mary. que Jesús estaba con María. Makes perfect sense, right? Hace mucho Honestly. sentido, You know what I mean? honestamente. You know, it's probably chaos. Everyone's, trying to get going. ¿Verdad? A lo mejor es muy caótico, hay muchas personas. The ladies leave and, trying to get all their stuff and they're moving. Las mujeres se van y están tratando de recoger sus cosas y están en movimiento. Mary's like, Jesus is probably with Joseph and María we'll dijo, go. Jesús probablemente está con José, así que me voy a ir. Joseph's probably talking with his pal or his buddy or whatever, you know what I mean? José está hablando con sus amigos o lo que sea. And he's probably like, Jesus, probably went with Mary, and, no problem. Jesús probablemente se fue con María, así que no hay problema. And that night, when the men met up with the women at Y the esta camp, noche, cuando los hombres se reunieron con las mujeres en el campamento, Joseph and Mary realized Jesús, María y José Joseph, yeah, se dieron cuenta that Jesus wasn't there. que Jesús no estaba allí. Their 12-year-old son was left in Jerusalem, right? Su hijo de 12 años se les quedó en Jerusalén. The Bible says a day away. La Biblia dice que un día de viaje, Travel away so that, he's there. porque, o sea, que él está allí. Anyone that ever did that before? ¿Alguien ha hecho eso Forgot antes? about your child? ¿Nunca han Don't dejado a su answer, hijo? don't answer. No tienen que levantar su mano. I have actually a story about that, but Yo tengo una historia de eso, but it happens. pero You know what I mean? pasa, ¿verdad? You know what I mean? I love you, babies and all that, but A mí it a mí me happens. encantan los bebés, pero pasa. And so if it takes a day to get to the campsite, Así que si se toma un día para llegar al campamento and they realize at that point, oh no, y se dan cuenta en ese punto, o no, how long is it going to take to get back to Jerusalem? ¿cuánto tiempo se va a tardar llegar a Jerusalén? Mathematicians, one day, right? Matemáticos, un día, ¿verdad? So they travel a day, Jesus in Jerusalem. They're like, oh no, and we got to travel back another day to get back to Jerusalem. Así que viajan un día y se dan cuenta que no tienen a Jesús, así que viajan de nuevo a Jerusalén un día. And then it says in the Bible that they find him on the third day, Y right? dice la Biblia que lo encuentran al tercer día. So that's the context here. Jesus is alone in Jerusalem for 2 nights, really 3 days. Así que ese es el contexto de esta parte de la Biblia, que Jesús está solo por 3 noches, 3 días, 2 nights and 3 days. 2 noches, 3 días. And we're kind of met with Joseph and Mary kind of frantically looking for their son, right? Y José y María nos podemos imaginar que están buscando a su hijo muy prácticamente. And so there are really 3 observations Así que hay 3 observaciones that I believe reveal to us que yo creo que nos revelan a nosotros our response to God's plan in this scripture. nuestra respuesta al plan de Dios en esta escritura. 3 observations, and the first one is, you put the first one up? 3 observaciones. La primera es That God has a plan, que Dios tiene un plan and that we are to trust in Him. y que nosotros debemos confiar en él. God has a plan, Dios tiene un plan we are to trust in Him. y nosotros debemos confiar en él. It appears Aparentemente that Mary and Joseph que María y José were frightened, tenían miedo or at least worried, o estaban por lo menos preocupados over the fact that their son was lost. del hecho de que su hijo estaba perdido, ¿verdad? As you saw, they immediately returned. Como vimos, se regresaron inmediatamente. You read that, and when they found him in the temple, they were astonished, amazed, right? Vimos que cuando lo encontraron en el templo estaban muy asombrados, ¿verdad? And then Mary actually says, we were worried about you. Y que María les dijo, estábamos preocupados por ti. And so here's the crazy thing about it all. Pero esto es lo loco de todo esto. And I want to caveat real quick and tell you this. Y rápidamente me quiero desviar y decirte esto. I do not mean at all to beat up on Mary here, Yo no quiero aquí darles palas a María. When people talk bad about your mom, they tend to be mad at you, so I don't want Jesus mad at me, all right? Cuando las personas hablan mal de tu mamá enfrente de ti, es porque están las personas enojan contigo. Yo creo que Jesús se enoja conmigo. Totally understandable what's going on, right? Y realmente yo entiendo lo que está sucediendo aquí. But I believe that this story was put in here for a reason, to reveal to us what it means for us to respond to God's plan. Pero yo creo que esa historia fue puesta aquí para revelarnos a nosotros cómo reaccionar al plan de Dios. So what do we know about the story up to this point? Así que, ¿qué es lo que sabemos de esa historia hasta este punto? Mary María
up to this point has had Jesus, his messiahship. That's hasta the word. este punto ha tenido No, I made that up. Jesús como His, Mesías, his status as a Messiah. su estatus como Mesías. She's had that status confirmed Ha tenido ese estatus que se le ha confirmado a ella by an angel, por un ángel, right? ¿verdad? By shepherds Por pastores who saw angels, que vieron a ángeles, right? By not one but two well-known prophets in the church, y no uno pero dos profetas muy conocidos en la iglesia, and most likely y también by an extraordinary son. y muy probablemente por un hijo extraordinario. Again, we don't really in the scriptures we don't really see Jesus as a young adult, Y en las escrituras no vemos a Jesús como un joven, except for a couple little snapshots. excepto por algunas veces que se nos deja ver. And in those snapshots, we can see that he was most likely very extraordinary. Y en esos momentos muy cortitos podemos ver que era muy extraordinario. And so Mary has had all those things confirmed in her life that Jesus is the Son of God, the Messiah to this world. Así que a María todas esas cosas se le ha confirmado que Jesús es el Mesías, que es el Salvador del mundo. And yet, Pero aún así, fear still gripped her el temor todavía le agarró su corazón. because her son potentially was in danger. Porque su hijo estaba en peligro. She may have been thinking like all those thoughts that come into your mind when something like that happens. A lo mejor tenías todos esos pensamientos cuando algo así pasa, Horrible things happening to your child. cosas horribles que le pueden suceder a tu hijo. I mean, think of it. Where did he sleep for 2 nights? Piensa en decir, ¿dónde durmió por 2 noches? I mean, this 12-year-old boy. I'm kind of running a script in Mary's mind, right? Este niño de 12 años, y estoy tratando de ponerme cómo estaba pensando María. This 12-year-old boy, he's all alone in Jerusalem. Ese niño de 12 años está solo en Jerusalén, Was he all alone? pero estaba completamente solo. No, No, I don't think so. yo creo que no. Just how much Pero ¿qué tanto do we trust God? confiamos nosotros en Dios? Just how much ¿Qué tanto do we trust God that He has a plan for our lives? confiamos que Dios tiene un plan para nuestras vidas? How strong ¿Qué tan fuerte is our faith es nuestra fe that God que Dios is in control? está en control? And this is an extreme situation. Y esa es una situación extrema. Story of Abraham, La historia de Abraham, back in Genesis chapter 15-ish, en el Génesis capítulo 15, kind of illustrates for us casi nos ilustra a nosotros what a strong faith looks like. cómo se mira una fe muy fuerte. And if you'd like to read it, by all means, but I'm just going to kind of run through the story. You may remember it. Y si quieres leer, lo puedes leer, pero básicamente les voy a decir lo que pasó. God calls Abraham, and it says to test his faith. It says Dios that. llama a Abraham y dice que quiere probar su fe, es lo que dice. And God, in his calling, he says, Abraham, I want you to take your only son, the only son that you have that I gave you, in your super old age, I want you to take that son. Y Dios en este llamado le dijo, Abraham, yo quiero que tomes a tu hijo, a tu único hijo que te di en tu vejez, y que me lo des como un sacrificio. And I want you to sacrifice him as a burnt offering in a place called Moriah. That's what I want you to do. Quiero que me lo des en un sacrificio en un lugar que se llama Moriah. And it says that it's the next sentence, literally. I don't know, he must have struggled. Y Obviously. dice que en la próxima oración, y yo creo que sí batalló, honestamente, They go and they find a place and ascend to a mountain all alone, together, him and Isaac. que van y encuentran una montaña, solo él y Isaías, And Isaac begins to recognize something is kind of amiss. y Isaac comienza a reconocer que algo no anda bien. Because they have fire and they have wood, but they don't have an offering. Tienen fuego y tienen madera, pero no tienen una ofrenda.
So when they get there, it says Abraham ties his son up, Y cuando llegan ahí dice que Abraham amarra a su hijo, lays him on the altar, lo pone en el altar, raises the knife to kill him, alza el cuchillo para matarlo. and that's when the story kind of takes a pause, Y right? eso es cuando la historia toma una pausa, And then ¿verdad? it says God tells Abraham, stop right there. Y después la palabra dice que Dios le dice a Abraham, detente. Do not lay a hand on that boy. No le pongas una mano a ese niño. Do not hurt him in any way. No lo lastimes de ninguna manera. He says, now I know the depth of your faith. Dice, ahora sé la profundidad de tu fe. And then it says he provides the sacrifice. Y después dice que él provee el sacrificio. Here's the cool part. Y este es lo chévere. Abraham names the place Yahweh Yireh. Abraham le nombra el lugar Yahweh Jireh. Yireh. I don't know. Jireh. Yireh. Ajá. Which means the Lord will provide. Que significa el Señor proveerá. And then if you read in the scripture, Y si leen en una escritura, it says, and to this day, dice que hasta este día the people still use that title for God as a proverb, las personas todavía usan ese título como un proverbio, which is on the mountain of the Lord, it will be provided. que está en la montaña del Señor proveerá. I have a similar story of loss, of a child being lost, like kind of Mary. Yo tengo una historia similar de que se me perdió un niño así como María. A while ago, actually it was a time when Damien was visiting. Hace un rato era cuando Damien estaba aquí visitándonos. Grace and I got our communication mixed up, and Christy was supposed to come to the house and punch in the code, get in the garage and all that. Grace y yo no nos comunicamos muy bien y Krista tenía que venir a la casa y poner el código para entrar. Can't remember exactly how it all worked out, No me recuerdo exactamente cómo sucedió, pero it turned out that I didn't get back to the house in time because I forgot that I needed to be there for her. sucede que no regresé a la casa en tiempo porque se me olvidó que yo tenía que estar ahí para ella. And so I got there late, and when I got there, she wasn't there. Así que regresé tarde y cuando regresé ella ya no estaba allí. And man, I remember feeling the horror and the terror of thinking, where's my little girl? Y recuerdo haber sentido el horror y el terror de pensar, ok, ¿dónde está mi niña? I was legitimately afraid. Like I had no idea where she was on this earth. No idea. Estaba genuinamente asustado, no sabía dónde estaba en esta tierra. I couldn't like get a hold of anybody, and Damien was trying to calm me down. I'm kind of Y no freaking out. podía contactar a nadie y Jenny me estaba tratando de calmar. And you all know the rest of the story. She's fine. We found her at a friend's house. Y todos conocen el resto de la historia, ella está bien, nos dimos cuenta dónde estaba. But I know that fear gripped me that day. Pero yo sé que el temor se apoderó de mí en ese día. And it blinded me to the fact that God was totally in control of that situation. Y la verdad es que me cegó a recordarme que Dios está en control de cada situación. I believe God has a plan for each of us. Yo creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. And He has a plan for us corporately as well. Y tiene un plan para nosotros corporalmente también. And my question for you is, when will you begin to trust Him? Mi pregunta para ti es, ¿cuándo vas a comenzar a confiar en Él? God has a plan, and so we're to hope in Him as well. If you go to the next one. Dios tiene un plan, así que también tenemos que poner nuestra esperanza en Él. So we continue with the story with Jesus, apparently calm, cool, and collected, right? Así que continúa con esta historia que Jesús estaba calmado, muy colectivamente. He's at the temple. Está en el templo. He's amongst rabbinic scholars, Está entre personas muy inteligentes, discussing the finer points of the law. discutiendo los puntos de la ley. I want you to know something, just a quick caveat though. Pero quiero que sepan algo aquí para desviarlo un poquito. That the Bible isn't telling us that Jesus is schooling the rabbis. Que It's not saying that, la right? Biblia no nos está diciendo que les está enseñando a los rabinos, ¿verdad? No dice eso. Rabbis and disciples would tell me they had this like interaction. Los rabinos y los discípulos tenían esta interacción. And the way that education happened between a disciple and a rabbi Y la manera en que la educación sucedía entre un rabino y un discípulo was that a disciple would ask a question, era que el discípulo preguntaba una pregunta and then the rabbi would decide to either answer the question y luego el rabino después contestaba la pregunta or answer the question with another question o contestaba la pregunta con otra pregunta to challenge the disciple to answer back his own question. para That makes retar sense? al discípulo para que él contestara su propia pregunta. And so what the Bible is telling us is that Jesus was interacting with the rabbis kind of as a disciple. Así que la Biblia lo que nos está diciendo es que Jesús estaba interactuando
con los rabinos como, así como un discípulo y un rabino. In other words, his interaction was impressive. He was keeping up with them at 12 years old. Palabras, su interacción era muy impresiva. Él estaba, And so when Joseph and Mary come up to the temple and they see this interaction happening, así que cuando José y María llegan al templo y ven esta interacción, it says they're amazed. dice que están asombrados. And then Y después we have this interaction between Mary and Jesus, right? vemos esa interacción entre María y Jesús, ¿verdad? Which appears to hold the main point of why this story was put right into the middle of these two areas. Que parece que esa es la razón por qué esa historia fue escrita en esta área. Mary asks María le pregunta why Jesus treated them, Joseph and Mary, por qué Jesús los trató a ellos, María y José, the way that he did. la manera en que lo hizo. And it seems like there's an implication here Y parece como que es implicado de that Jesus took it upon himself to stay in Jerusalem. que Jesús tomó la decisión él mismo de quedarse en Jerusalén. So here's the cool part now. Y aquí esto es un padre. Jesus Jesús then challenges después reta not Mary's anxiousness or fear, right? no la ansiedad de María o su temor, Because she said we were anxiously, looking for you all over the place. porque él dice te estábamos buscando ansiosamente por todas partes. And so typically, like in the Bible, when an angel comes or something divine happens, usually the angel would say what Y first? típicamente cuando algo divino pasaba en la Biblia, cuando llegaba un ángel, usualmente ¿qué es lo que sucedía primero? Do not be afraid, right? No temas, ¿verdad? They go right to the fact that they know that you're afraid. Do not be afraid. Se dirigen al punto que tenían miedo y le dicen no temas. And Jesus skips all that. He goes right to the point. Y Jesús se brinca todo eso y va al punto. And asks Y les pregunta why they were searching for him. por qué lo estaban buscando. As if he understood why they were afraid. Como si entendían por qué estaban asustados. Él lo entendía. And most likely, remember he's 12, most likely in like a childlike way, Y lo más probable, acuérdense que tenía 12 años, así que como un niño, he asks, les pregunta, didn't you know ¿no sabían that this is where I was supposed to be? que yo debería estar en la casa de mi padre? Almost as if to say, Como si decir, hasn't the angel, no el ángel, hasn't the shepherds, que no los pastores and the prophets, y las profecías, everything else that you have been confirmed and experienced in my life, y todo lo que tú has confirmado y experimentado en mi vida, convinced you who I am yet? no te he convencido quién yo soy aún. Now I know he wasn't saying that, but it's almost as if he was like trying to pull that out of Y him. ahora, yo sé que no dijo eso, pero es casi como que se implicó. Don't you know who I am? ¿No sabes quién soy? I believe that Luke adds this in here because he wants to show us that Jesus at the age of 12 Yo creo knows que his purpose. Lucas agregó eso porque Jesús a la edad de 12 años conocía su propósito. And he is telling us, Y nos está diciendo, God has a plan. Dios tiene un plan, God has a plan. Dios tiene un plan. Jesus is the central figure in that plan. Y Jesús Is the central figure in that plan. es la figura central en este plan And that it will not be stopped. y no se va a detener. It was significant that Jesus was 12 years old when he made this claim. Es muy significante que Jesús tenía 12 años cuando dijo esto, Because remember I told you at 13 they become a man, right? porque Not boys. acuérdense que les dije que a los 13 años se convertían en un hombre. And typically at 13 they graduate from it would be like our elementary school. Y típicamente a los 13 años tenían su graduación casi como llegar de primaria a secundaria. And they begin to work the trade of their father at the age of 13. Y comienzan a seguir los pasos de su padre a la edad de 13 años. And we know that Jesus, he was a carpenter. He learned the trade of his father. Y sabemos que Jesús era un carpintero, él aprendió la profesión de su padre. And what's cool is that, and we know that if they were really a good student in their elementary years, Y lo que me gusta es de que si sabemos que era un buen estudiante en sus años elementales, rabbis would selectively pick out the really good students, the valedictorians, so to speak, los rabinos selectivamente escogían los estudiantes mejores and lift them up to this thing called Beth Midrash. It would be like advanced schooling. y nos elevaban a algo que se llamaba Best
Mishra era como una escuela avanzada. And they would be learning the trade of their father while they were learning to be a rabbi, getting this more education. Y estaban aprendiendo la profesión de sus padres en lo que estaban recibiendo esa educación. Undoubtedly, Pero sin duda, the Bible tells us la Biblia nos dice that Jesus learned to be a carpenter. que Jesús aprendió a ser un carpintero. Most likely Joseph was a carpenter. Lo más probable era que José era un carpintero. But that would not be Jesus' ultimate trade. Pero esa no iba a ser la última cuestión de Jesús. Because what he was telling us Porque lo que nos estaba diciendo is that he was in the house of his father, es que él estaba en la casa de su padre, learning the trade of his father, aprendiendo la profesión de su padre, who eventually would play out this plan on the cross. que eventualmente él se dirigía hacia la cruz. And that was his trade. Y esta era su profesión. God has a plan. Dios tiene un plan. Proverbs 19:21. Proverbios 19:21. Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. I think it's up there. Oh, was? No, okay. We can absolutely find our hope in Jesus, knowing that He is the plan. Podemos absolutamente encontrar nuestra esperanza en Jesús, sabiendo que Él es el plan. There are times in this life when we get so wrapped up in our little world that we forget that God has it covered. Hay muchas veces en nuestras vidas que nos involucramos tanto en nuestro mundo que se nos olvida que Dios tiene un plan. At times it seems like life serves us up blow after blow after blow, right? Y en veces parece que la vida nos está dando de cachetadas vez tras vez. And we are just some helpless punching bags kind of swaying back and forth with the punches. Somos como una bolsa o sea que veces nos están dando cachetadas. But the Bible says, Romans 5, it says this: Pero la Biblia dice, Romanos 5 dice esto. not only do we rejoice in the hope of God's glory, but we also rejoice in suffering, knowing that suffering produces endurance, endurance produces character, and character produces hope. And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts through the Holy Spirit, who He has given us. Amen. God has a plan, and we can hope in Him. Dios tiene un plan que nosotros podemos confiar en Él. But God has a plan, but we can also be obedient in Him as well. Dios tiene un plan, pero también podemos ser obedientes en Él. The story concludes with the confused Joseph and Mary. La historia se concluye con María y José muy confundidos. Luke simply says they just didn't understand what he was saying. Lucas simplemente dice, no entendían lo que él les estaba diciendo. They didn't have the advantage like we have of knowing the rest of the story, right? No tenían la ventaja que nosotros tenemos de conocer el resto de la historia. So it says that Jesus goes back home with them to Nazareth, where He would grow in wisdom, stature, and favor with God. Así que dice que Jesús regresó a Nazaret, donde crecía en favor y gracia. And folks, what is truly amazing about this part of the scripture Y lo que es muy asombrante en esta parte de la escritura is that when Luke explains the way that Jesus left, es que cuando Lucas explica la manera que se fue Jesús, it is written that Jesus went with them and was obedient to them. dice, escrito está que Jesús se fue con ellos y fue obediente con In ellos. other words, En otras palabras, Jesus, Jesús, the creator of the universe, el creador del universo, the creator of Joseph and Mary, el creador de José y María, instead of whining en vez de quejarse about how unfair de que es tan injusto, it was that he had to go, tenía que él ir con ellos because he was doing so well, right? porque le estaba yendo bien, ¿verdad? Instead of arguing En vez de discutir that they were wrong que estaban en error, and making him leave, en que estaban equivocados en que él se fuera, instead of throwing a temper tantrum en vez de quejarse about his position and how he is the Messiah, de su posición y como él es el Mesías. because he could have done all that and been right, to be honest with Porque él hubiera podido hacer todo esto y estar en el derecho, you. He decides to obey él decidió obedecer, and take the initiative and go back home to Nazareth. de tomar la iniciativa y regresarse a casa a Nazaret. And actually, Y en la actualidad, I believe this is the first miracle, an obedient 12-year-old. Just joking. yo creo que ese es el primer milagro, un niño de 12 años obedeciendo. Sorry, this is joking. Probably Pero should have put that solo out. estoy bromeando, no hubiera It's pretty podido. Pero es muy impresionante.
His heart of obedience here, I believe, shows us two important things, and I'm going to end it with this. Su corazón de obediencia nos enseña dos cosas muy importantes y con esto termino. One, obedience and humility are important character traits in God's kingdom. Primeramente, la obediencia y la humildad son características importantes en el reino de Dios. They are so countercultural to our time and place today. Y van muy en contra a nuestra cultura hoy en día. Actually, the opposite is what's valued in our culture. Y en realidad lo opuesto es lo que se valora en nuestra cultura hoy en día. You see it all over the place. Lo vemos en todas partes. It's strength and rebellion that makes a hero. Es la fuerza y la rebelión que te hace un héroe. Paul in his letter to the Philippians tells us that Jesus, though he existed in the form of God, humbled himself. Pablo dice a Timoteo que Dios, en la semejanza de Dios, se humilló a sí mismo, becoming a servant, convirtiéndose en un siervo, obedient to the point of death, obedeciendo hasta el punto de la muerte, even death on the cross. y aún una muerte en una cruz. The second thing I think this shows us is that Jesus knew that God had a plan. Lo segundo que nos demuestra es que Jesús sabía que Dios tenía un plan. Just like Abraham knew God had a plan, Jesus in this case knew that God had a plan. Así como Abraham sabía que Dios tenía un plan, Jesús en este caso sabía que Dios tenía un plan. Jeremiah 29:11 tells you and me, Jeremías 29:11 nos dice a ti y a mí, know the plans I have for you, says the Lord. porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Plans for welfare Planes de bien and not for evil, y no de mal, to give you a future and a hope. para darte un futuro y una esperanza. But listen to this psalm real quick, Pero escucha este salmo rápidamente and let this psalm speak to you. y deja que ese salmo te hable. And we're going to be done with this. Y con esto voy a If you'd terminar. like to read along, it's going to be Psalms 139. We're gonna read 18 verses, 1 Si through quieres 18. ver conmigo, va a ser Salmos 139 y vamos a leer 18 versos. And as you're reading it, just imagine for a second Y en lo que lo estás leyendo, imagínate por un segundo just how intimate God knows you. qué tan íntimo Dios te conoce a ti. Oh Lord, you examine me and know. You know when I sit down and when I get up, even from far away, you understand my motives. You carefully observe me when I travel or when I lie down to rest. You are aware of everything I do. Certainly my tongue does not frame a word without you. O Lord, being thoroughly aware of it, you squeeze me in from behind and in front. You place your hand on me. Your knowledge is beyond my comprehension. It is so far beyond me, I'm unable to fathom it. Where can I go to escape your spirit? Where can I flee to escape your presence? If I were to ascend to heaven, you would be there. If I were to sprawl out in Sheol, you would be there. If I were to fly away on the wings of the dawn and settle down on the other side of the sea, even there your hand would guide me. Your right hand would grab hold of me. If I were to say, certainly the darkness will cover me and the light will turn to night all around me, even the darkness is not too dark for you to see, and the night is as bright as day. Darkness and light are the same to you. Certainly you made my mind and heart. You wove me together in my mother's womb. I will give you thanks because your deeds are awesome and amazing. You knew me thoroughly. My bones were not hidden from you when I was made in the secret and sewed together in the depths of the earth. Your eyes saw me when I was inside the room. All the days ordained for me were recorded in your scroll before one of them came into existence. How difficult it is for me to fathom your thoughts about me, O God. How vast is their sum total? If I tried to count them, they would outnumber the grains of sand. Even if I finished counting them, I would still have to contend with you. Folks, I believe that God loves you so much. Yo creo que Dios te ama tanto. I believe you can count on that. Yo creo que tú puedes contar con eso. He has a plan for you, guaranteed. Él tiene un plan para ti garantizado. And I encourage you to trust in Him, Yo te digo a ti que confíes en Él, to find your hope in Him, que encuentres tu esperanza en Él and to love Him y que lo ames as you continue to live out what He has for you. en lo que tú continúas viviendo lo que Él tiene para ti. Amen? Amén.
Stand with me, please. Párense, pónganse de pie conmigo, por favor. We'll pray Vamos a orar a little bit. y vamos a despedir. Amen. Just pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, so grateful for what you have done on this earth for us. estamos tan agradecidos por lo que has hecho en esta tierra por nosotros. Please forgive us for our forgetfulness. Por favor, perdónanos porque se nos olvidan las cosas. And help us to remember that your plan is never failing. Y ayúdanos a recordarnos que tu plan nunca falla. Lord God, and because we see the essence of your plan Y que porque vemos la esencia de tu plan in your Son Jesus, en tu Hijo Jesús, we can trust in you. podemos confiar en Él. We can find our hope in you. Podemos encontrar nuestra esperanza en Él. And Lord God, we can act in obedience and love to our friends, our family, those around us because of you. Y Señor Dios, podemos actuar en fe y en obediencia por nuestro amor hacia ti. I pray that you would give us the power of your Holy Spirit as we go out Oro que tú nos des el poder del Espíritu Santo en lo que somos despedidos and share our love and our testimony about you. y compartir nuestro amor y testimonio acerca de ti. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, we pray. oramos. Amen. Amén. Have a great rest of the weekend. Que tengan un Be a chévere blessing. resto de semana. Amen. Sean bendición, amén.